Estamos viviendo dentro del experimento financiero más grande de la historia de la humanidad. Y casi nadie se ha dado cuenta. Piensa en ello. Gobiernos que piden prestados trillones de dólares, bancos centrales que crean dinero de la nada con solo presionar una tecla y millones de familias que pasan décadas de su vida hipotecadas atadas a una promesa de pago. Nos han convencido de que este sistema es normal. Nos han dicho que la deuda es una herramienta para el progreso, que es el motor del crecimiento, que es, en definitiva, inevitable. Pero si miramos más allá de esa narrativa oficial, la verdad es mucho más oscura y compleja. La deuda, en su forma actual, no es solo una herramienta, se ha convertido en un sofisticado sistema de control. Hoy, lo que realmente mueve al mundo no es el oro, ni el sudor de nuestro trabajo, ni siquiera la producción de bienes y servicios. Lo que mueve al mundo es una abstracción, la promesa de que mañana pagaremos lo que pedimos prestado hoy. Vivimos en una civilización construida sobre la confianza, o mejor dicho, sobre el crédito. Bienvenidos a Sabiduría Económica, el canal donde desentrañamos las complejas relaciones entre el dinero, el poder y la historia. Aquí no nos quedamos en las cifras del día a día. No nos limitamos a los titulares económicos, vamos más allá. Analizamos las estructuras ocultas que gobiernan nuestro mundo. No hablamos solo de economía, hablamos de la ascensión y caída de imperios, porque entendemos una verdad fundamental: comprender el dinero es comprender el alma misma de la civilización. Si quieres entender por qué el mundo funciona como funciona, por qué algunas naciones prosperan mientras otras se hunden, y cuál es tu verdadero lugar en este gran tablero de juego, estás en el lugar correcto. Acompáñanos en este viaje para descifrar el código que mueve la historia. Para entender el presente, debemos viajar al pasado, a los orígenes de esta fuerza tan poderosa. Las primeras deudas no aparecieron con las tarjetas de crédito ni los préstamos bancarios. Surgieron miles de años antes de Cristo, en las fértiles tierras de Mesopotamia, el corazón de las primeras grandes civilizaciones. Los arqueólogos han desenterrado miles de tablillas de arcilla sumerias. ¿Y qué contenían? No eran poemas épicos ni relatos de grandes batallas. La mayoría de ellas eran registros contables, listas meticulosas que detallaban quién debía, cuánto debía y a quién se lo debía. El grano, la plata, el ganado, todo quedaba registrado. La deuda, desde su nacimiento, fue un acto de contabilidad, un registro del poder. En aquel entonces, la deuda era considerada algo sagrado, casi divino. Estaba íntimamente ligada a los templos y palacios. Los reyes y los sacerdotes no solo imponían y recolectaban las deudas, sino que las controlaban con una autoridad incontestable. La deuda no era un simple contrato entre dos individuos, era un pilar del orden social, administrado desde la cúspide del poder. Pero aquellos antiguos gobernantes eran más sabios de lo que podríamos pensar. Entendían perfectamente el peligro inherente a un sistema basado en la deuda. Sabían que si la carga se volvía insostenible para el pueblo, si la gente perdía sus tierras, sus medios de vida e incluso su libertad por culpa de las deudas, el tejido social se desgarraría. La desesperación conduciría a revueltas, caos y finalmente al colapso de su propio poder. Por eso, periódicamente, decretaban lo que se conocía como un jubileo, un borrón y cuenta nueva. Desde lo alto de sus zigurats, los reyes anunciaban la cancelación de todas las deudas de la población. No lo hacían por pura bondad o generosidad. Lo hacían por pragmatismo, por instinto de supervivencia. Aquellas primeras civilizaciones comprendieron una lección esencial que parece que hemos olvidado. No puedes encadenar a una sociedad entera con deudas eternas sin provocar, tarde o temprano, su autodestrucción. El perdón de la deuda no era una debilidad. Era una válvula de escape necesaria para mantener el sistema en funcionamiento. Esa es la gran lección olvidada. Desde sus inicios, la deuda ha sido una dualidad, una herramienta de poder, pero también una fuente de peligro constante. Cada ciclo de expansión económica impulsado por el crédito terminaba inevitablemente en un punto de ruptura, en una crisis donde las promesas de pago ya no podían cumplirse. Los antiguos lo sabían. Entendían que el perdón no era un acto de debilidad, sino la estrategia más inteligente para garantizar la supervivencia a largo plazo del sistema. Era un reinicio necesario para que el ciclo pudiera comenzar de nuevo. Hoy, en nuestro mundo moderno y supuestamente avanzado, hemos caído en una trampa conceptual. Confundimos el endeudamiento masivo con el crecimiento económico real. Creemos que mientras los números sigan subiendo, todo va bien. Hemos olvidado la naturaleza cíclica de la deuda, y el precio de esa ilusión, de esa amnesia histórica, se está acumulando día tras día, como un interés compuesto que pesa sobre nuestro futuro colectivo. Estamos aplazando el ajuste de cuentas, pero la factura histórica sigue creciendo.
Este sistema no surgió de la noche a la mañana. La transformación de la deuda fue un proceso largo y fascinante. Lo que comenzó en Mesopotamia como un acto sagrado, administrado por sacerdotes y reyes, poco a poco se fue transformando hasta convertirse en un arma política y una herramienta comercial. El punto de inflexión clave llegó durante el Renacimiento en Europa. Fue en ese momento cuando la deuda cambió de manos de forma decisiva. Pasó de los templos a las casas bancarias, de los sacerdotes a los mercaderes, de un asunto de fe y autoridad divina a un asunto de crédito y confianza comercial. Fueron las familias de banqueros de las ciudades-estado italianas, como los Medici en Florencia, quienes perfeccionaron el arte de prestar dinero a gran escala, no solo a comerciantes, sino también a príncipes, reyes y hasta al papado. Fue allí, en esas oficinas contables renacentistas, donde nacieron los primeros imperios financieros modernos. Y fue precisamente en ese momento histórico donde el dinero aprendió a dominar, aprendió a financiar guerras, a derrocar reyes, a construir naciones y a determinar el destino de continentes enteros. La deuda dejó de ser solo un registro en una tablilla de arcilla para convertirse en la fuerza invisible que movería los hilos del poder durante los siglos venideros hasta llegar a nuestros días. En la segunda parte de esta serie exploraremos cómo los banqueros se convirtieron en los nuevos reyes y cómo esta nueva forma de poder financiero dio forma al mundo moderno. Si esta primera parte te ha parecido reveladora, no querrás perderte lo que viene. En el último vimos cómo la deuda pasó de ser una herramienta de supervivencia a un arma de control. Los reyes la usaron para someter a sus pueblos y los imperios para expandirse. Pero la deuda aún estaba atada a algo tangible. El oro, la tierra, la cosecha. Era una promesa respaldada por la fuerza bruta de un monarca o la palabra sagrada de un templo. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. La deuda iba a evolucionar, a desprenderse de sus cadenas físicas para convertirse en algo mucho más abstracto y poderoso. Dejaría de ser un pacto entre hombres para transformarse en una red invisible, un fantasma capaz de controlar el destino de naciones enteras. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra historia. El nacimiento del poder financiero. Imaginen el corazón de la Italia del Renacimiento. Florencia, una ciudad que bulle de arte, ciencia y sobre todo, comercio. Aquí el poder no se medía en castillos ni ejércitos, sino en florines de oro. Pero mover montañas de oro de una ciudad a otra era lento, peligroso y terriblemente ineficiente. Las grandes familias de banqueros como los Medici, los Bardi y los Peruzzi encontraron una solución genial. Crearon una nueva religión, no basada en la fe en un dios, sino en la fe en el crédito. En sus libros de contabilidad, el oro dejó de viajar. En su lugar, circulaban promesas, las letras de cambio. Un mercader en Florencia podía depositar su oro en el banco de los Medici y recibir a cambio un papel. Con ese papel podía viajar a León, presentarlo en la sucursal de los Medici y recibir su oro de vuelta menos una pequeña comisión, claro. De repente, el dinero ya no era el metal, sino la promesa escrita en ese papel. Los bancos se convirtieron en los nuevos templos del poder económico. No eran catedrales donde se rezaba, sino oficinas donde se invertía. Y a sus puertas no acudían peregrinos en busca de salvación, sino reyes, papas y comerciantes en busca de algo mucho más terrenal y urgente: liquidez. El crédito había reemplazado al oro y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Con esta nueva arma financiera, las reglas del juego cambiaron para siempre. Las coronas europeas, siempre hambrientas de poder y expansión, descubrieron que ya no necesitaban esperar a recaudar impuestos para financiar sus ambiciones. Podían simplemente pedir un préstamo. Las guerras, antes limitadas por el oro que un rey podía acumular, ahora se financiaban con deuda. Los banqueros de Florencia, Génova y Augsburgo se convirtieron en los proveedores de los ejércitos de Europa. El caso de España es el más paradigmático. Durante el siglo XVI, el imperio español era el más poderoso del mundo. Tenía un flujo constante de oro y plata llegando desde las Américas, una fuente de riqueza que parecía inagotable. Sin embargo, entre 1557 y 1596, la corona española se declaró en bancarrota 4 veces. ¿Cómo es posible? Porque cada galeón que llegaba de América ya estaba gastado antes de tocar puerto. El oro servía para pagar las deudas de guerras pasadas y para conseguir nuevos préstamos para las guerras futuras. El poder ya no dependía de cuántas minas de plata tuvieras en Potosí, sino de tu capacidad para convencer a un banquero de que te prestara dinero. Se inauguró así el ciclo que define nuestra economía moderna: endeudarse para crecer, conquistar para pagar la deuda, y volver a endeudarse para seguir conquistando. Era una espiral adictiva.
Cada victoria militar, cada nueva colonia, no hacía más que profundizar la dependencia del crédito. Una economía dopada con deuda, donde cada triunfo sembraba la semilla de la próxima crisis financiera. Esta nueva dinámica transformó la naturaleza misma del poder. La deuda dejó de ser un simple contrato entre un prestamista y un prestatario para convertirse en una política de Estado, en el motor de la geopolítica europea. Y los banqueros, que antes eran meros intermediarios, se encontraron en una posición de poder sin precedentes. Eran ellos quienes, en la práctica, decidían el destino de los reinos. Cuando el rey de Francia quería iniciar una guerra contra Inglaterra, no solo necesitaba el apoyo de sus nobles, necesitaba la aprobación de sus banqueros. Si los Fugger en Augsburgo o los genoveses decidían que el riesgo era demasiado alto, la guerra simplemente no ocurría. Eran los verdaderos árbitros de Europa. Decidían quién podía construir una flota, quién podía contratar un ejército de mercenarios y, en última instancia, quién podía sobrevivir. Pero, ¿qué pasaba cuando un rey no podía pagar sus deudas? Los banqueros no podían enviarlo a la cárcel, pero sí podían hacer algo mucho peor: cerrar el grifo del crédito. Los intereses se disparaban. La confianza en la corona se desplomaba y el reino se sumía en una crisis. Para salir de ella, los monarcas no tenían más remedio que aumentar los impuestos. Y, como siempre, era el pueblo quien pagaba el precio de las ambiciones de sus gobernantes y la avaricia de sus acreedores. Campesinos y artesanos veían cómo sus magras ganancias se esfumaban para pagar los intereses de una deuda que ellos nunca habían contraído. Por primera vez en la historia, de manera sistemática y a gran escala, el poder político se arrodillaba ante el poder financiero. El sistema de banqueros privados financiando estados era poderoso, pero también inestable. Las bancarrotas reales podían arrastrar a las casas bancarias más sólidas. Se necesitaba algo más grande, más robusto, una institución que pudiera gestionar la deuda de toda una nación. Y en 1694, Inglaterra dio con la solución definitiva, una innovación que cambiaría el destino del mundo: la creación del Banco de Inglaterra. La idea era revolucionaria. En lugar de pedir dinero prestado a banqueros extranjeros, el gobierno británico le pidió prestado a su propio pueblo, o más bien a un consorcio de inversores ricos que se convirtieron en los accionistas del nuevo banco. A cambio de un gran préstamo para financiar la guerra contra Francia, el gobierno otorgó a este banco el monopolio para emitir billetes y gestionar la deuda nacional. Nació así el bono gubernamental. El Estado ya no necesitaba oro físico para respaldar sus gastos. Podía simplemente emitir una promesa de pago futuro, un papel que garantizaba un interés anual a su poseedor. El dinero, que ya había empezado a desmaterializarse con las letras de cambio, dio un paso más hacia la abstracción. Ahora, la riqueza de una nación no se medía por sus reservas de oro, sino por la confianza que inspiraba su deuda. El dinero se convirtió en fe. Fe en que el gobierno seguiría existiendo, en que recaudaría impuestos y en que cumpliría sus promesas. El crédito reemplazó definitivamente al oro. Las promesas reemplazaron a la riqueza tangible, y este nuevo sistema, basado en la deuda perpetua, parecía indestructible. Pero toda promesa tiene un límite. Todo sistema financiero, por muy ingenioso que sea, tiene un punto de quiebre. ¿Qué ocurre cuando la confianza se evapora? ¿Qué pasa cuando la montaña de promesas crece mucho más rápido que la economía real que se supone que la respalda? En ese momento, la deuda deja de ser el andamio que sostiene la economía y se convierte en el monstruo que empieza a devorarla. La herramienta se vuelve contra su creador. Hemos visto cómo la deuda se liberó de sus ataduras físicas, cómo financió imperios y sometió a reyes, pero esto era solo el principio. En la siguiente parte daremos un salto al siglo XX, una era de guerras mundiales, crisis devastadoras y un nuevo orden económico. Descubriremos cómo los gobiernos aprendieron a crear deuda de la nada, cómo el crédito se convirtió en la sangre que irriga cada rincón del capitalismo moderno, y cómo construimos un sistema financiero global tan complejo y tan interconectado que su colapso podría arrastrarnos a todos. Bienvenidos a la tercera y última parte de nuestra saga, la era de la deuda infinita. Vimos cómo la deuda conquistó a reyes e imperios, pero en el siglo XX, esa fuerza se desató por completo. Dejó de ser una herramienta de los poderosos para convertirse en el alma del mundo moderno. Gobiernos, bancos y ciudadanos, todos empezamos a jugar al mismo juego: prometer ahora, pagar después. Y esa promesa, repetida miles de millones de veces, dio a luz al sistema financiero que hoy nos gobierna. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas. El Tratado de Versalles impuso a Alemania unas reparaciones de guerra tan colosales que eran imposibles de pagar. El resultado fue el caos absoluto. Una hiperinflación que pulverizó el valor del dinero, hambre y una desconfianza total en las instituciones.
En medio de ese desastre surgió una idea radical. El sistema financiero mundial necesitaba ser reconstruido desde cero. Décadas más tarde, en 1944, en un pequeño pueblo de New Hampshire llamado Bretton Woods, los líderes del mundo se reunieron. Allí, el dólar estadounidense, respaldado por oro, se coronó como el nuevo rey, el eje sobre el cual giraría toda la economía global. Durante un tiempo, el sistema de Bretton Woods pareció funcionar. Cada dólar en circulación tenía un respaldo tangible. Oro, a un tipo de cambio fijo de $35 por onza, era una promesa de estabilidad. Pero Estados Unidos, enfrascado en la costosa guerra de Vietnam y en un aumento masivo del gasto público, empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con su oro. Otros países, como Francia, se dieron cuenta del juego y comenzaron a exigir que Estados Unidos cumpliera su promesa. Querían cambiar sus dólares por oro físico. La sangría de las reservas de oro se volvió insostenible. Y entonces, el 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Anunció al mundo que Estados Unidos suspendía la convertibilidad del dólar en oro. Ese día, el dinero se volvió oficialmente infinito. Dejó de ser una reserva de valor respaldada por algo real para convertirse en pura confianza, una promesa sin respaldo. A partir de ese momento, la deuda dejó de ser vista como un problema y se transformó en una herramienta de política económica. Los bancos centrales descubrieron que tenían un poder sin precedentes: la capacidad de manipular la economía global ajustando las tasas de interés. La economía se enfriaba, bajaban las tasas para que endeudarse fuera barato y así estimular el consumo y la inversión. Estallaba una crisis, creaban todavía más deuda de la nada para rescatar a los bancos y a las grandes corporaciones, bajo el argumento de salvar el sistema. Cada crisis, desde la de América Latina en los 80 hasta la crisis asiática de los 90, se resolvía con la misma receta: más deuda. Cada rescate simplemente inflaba la burbuja, preparando el terreno para la siguiente crisis, cada vez más grande. Y en 2008, el castillo de naipes finalmente se derrumbó. La crisis financiera global expuso la verdad brutal del sistema. Las hipotecas basura, empaquetadas en complejos derivados financieros y vendidas por todo el mundo, revelaron que la economía moderna no era más que una pirámide insostenible, construida sobre capas y capas de deuda. Cuando la burbuja estalló, los gobiernos y los bancos centrales corrieron a rescatar a las mismas instituciones financieras que habían causado el desastre, inyectando billones de dólares de dinero nuevo. Mientras tanto, millones de familias comunes perdieron sus hogares, sus ahorros y sus empleos. El mensaje fue dolorosamente claro. En este sistema, las ganancias se privatizan, pero las pérdidas se socializan. Los poderosos siempre se salvan. Los ciudadanos pagan el precio. Hoy, nos encontramos frente a una montaña de promesas rotas. La deuda global supera los 300 billones de dólares, una cifra que es más de 3 veces el tamaño de toda la economía mundial. Y ningún país se salva de esta espiral. Estados Unidos, Japón, China, las naciones europeas. Todos están endeudados hasta niveles nunca antes vistos. La deuda ya no se paga, simplemente se refinancia. Es decir, se pide un nuevo préstamo para pagar el anterior. Es un ciclo eterno, un pulso artificial que mantiene con vida al capitalismo moderno. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ese pulso se detiene? La deuda se ha convertido en el oxígeno del sistema. Sin ella, todo se paraliza. Llegamos así a la verdad final. La deuda ya no es solo un concepto económico, es la principal herramienta de poder en el siglo XXI. Es lo que decide qué países prosperan y cuáles se hunden, qué industrias sobreviven y cuáles desaparecen. Y mientras los números en las pantallas siguen creciendo hasta el infinito, la fe se ha convertido en el activo más valioso del planeta. Porque este sistema no se sostiene con oro, ni con fábricas, ni siquiera con trabajo. Se sostiene con una sola cosa: la confianza de que mañana podremos seguir pidiendo prestado para pagar lo que debemos hoy. Pero cuando esa confianza se rompe, y la historia nos enseña que siempre lo hace, todo el sistema se derrumba con ella. Si no entiendes la trampa de la deuda, vivirás dentro de ella sin saberlo. La deuda es la cadena invisible del mundo moderno. Esto fue Sabiduría Económica, el canal donde el dinero, el poder y la historia se revelan. Suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos análisis, porque la historia no se repite, pero siempre cobra intereses. Gracias por acompañarnos en este viaje.